cierto de que aquí salen cardenales, salen camarleños, salen algún que otro religioso, esto te recuerda más a un congreso de los diputados en España que a un cónclave. De hecho, hubo momentos en los que pensé, estoy escuchando a Vox, estoy escuchando al PSOE, estoy escuchando al PP. ¡Ay, chicas mías! Yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de recipes y de mitología. Bueno, sección libros. Seguimos en la semana especial en el que el Papa León XIV vendrá a España, especialmente a las Islas Canarias. Y para la sección de libros he traído un libro que no necesariamente tiene que ser un libro religioso. De hecho, aunque es verdad que salen papas, no podemos considerarlo religioso, pero creo que es bastante relevante para esta semana. Y es que os voy a traer el libro de Cónclave de Robert Harris. Así que sin enrollarme más como una persiana, primero sin spoilers, luego con spoilers y me explicaré por qué he escogido Cónclave. Bueno, lo primero he escogido a Robert Harris porque he de admitir que es el único libro que tengo en casa relacionado con el Papa. Quitando la Biblia, no quería traer la Biblia. Creo que para hacer una video reseña es harto complicado hacerlo con la Biblia, las cosas como son. Y ojo, que yo tenía intención de ir a la librería hasta que me acordé precisamente de este. Y como no he traído la película, dije, pues venga, vamos con el libro, que, ojo, la sinopsis es bastante sencilla. El Santo Padre ha muerto. El Cardenal Lamelli es el encargado de dirigir el cónclave, que es el sistema electoral que tienen los cardenales para escoger a los próximos papas. Al papa en cuestión. Ya está, ahí está la premisa. Ojo, que eso no quiere decir de que no haya alguna cosilla interesante de por medio, como conspiraciones, luchas ideológicas, intereses políticos. Sí, hablo políticos, me explicaré mejor. Y cosas que te recuerdan de todo, menos a religiosos con la profunda fe en Dios. Y he decir de que si bien es bastante entretenido, es bastante fluidito, esto se lee bastante rápido. Fijaros lo finito que es. De hecho, ¿cuántas páginas tiene? A ver. 328 páginas, o sea, bastante sencillito. Vuelve aquí por el amor de Dios. Tampoco tiene una premisa que yo diga, es el mejor libro de thriller de todos los tiempos. Bueno, sí. No sabía yo qué género definirlo. Aquí en pantalla os pondré el género que he encontrado en internet que define Cónclave. Y de verdad, si bien es cierto de que aquí salen cardenales, salen camarleños, salen algún que otro religioso, esto te recuerda más a un congreso de los diputados en España que a un cónclave. De hecho, hubo momentos en los que pensé, estoy escuchando a Vox, estoy escuchando al PSOE, estoy escuchando al PP. Partidos políticos de España por si me estáis viendo en Latinoamérica. Pero, ojo, ¿esto hace que sea más aburrido? No, eso hace que me hiciera bastante gracia. En plan, ¿cuántas similitudes hay, por el amor de Dios? ¿Por qué digo similitudes? Porque ahí vemos posturas más liberales acerca del tema de la mujer, de la pobreza, del tema de los divorciados, el tema de básicamente abrirse a nuevos dogmas, y otros que prefieren aferrarse a las costumbres como si fuera el tablón de sus propias vidas. Tal cual, o sea, es como decir posturas tradicionales, posturas liberales, posturas de izquierdas, posturas de derechas. Es que solo ha habido un personaje, uno solo, que realmente era la perfecta representación de lo que es la fe cristiana, el mensaje divino, alguien puro, sencillo, que realmente se cree que es un cardenal por vocación religiosa y no por intereses religiosos, dejémoslo ahí, diferenciemos vocación de intereses. Y no voy a decir quién es, pero si habéis visto la película o ya os habéis leído el libro, vais a adivinar enseguida cuál es. Pero eso hace que los personajes, los otros, sean interesantes, pero por otras razones. Por ejemplo, el tal Lamelli, que lo acabo de mencionar, que en la película creo que es el Cardenal Lawrence. No sé por qué cambiaron el nombre, no tengo ni la más remota idea, es un poco neurótico. Pero ya hablaré mejor de él en la zona con spoilers. Luego,
otros personajes como Bellini, que era el amigo del Papa. Luego tenemos a Tremblay, que se supone que era de los liberales. No sé yo qué deciros. Uno que se llama Tedesco, que es de los tradicionales, que, madre mía, tiene una escena bastante potente que yo digo, ¿cómo se nota que tú y yo no podríamos tener una conversación civilizada? Pero en cualquier caso, sí os recomiendo bastante Cónclave, pero no lo miréis como un libro profundo para saber el tema del cónclave, aunque he llegado a ver de que es bastante parecido a lo que sería un cónclave real, con las normas de todos encerrados, nada de comunicación con el exterior, 1/3 necesitas para poder convertirte en papa, pero es más tipo entretenido de ver cómo los cardenales se tiran pullas ideológicas y no tan ideológicas, y de cómo el querer poder es más importante que la propia fe. Eso hace que el libro valga la pena, pero un ratito. Las cosas como son. Ahora bien, antes de pasar a la zona con spoilers, lo curioso es que nunca se menciona el nombre del Santo Padre fallecido. Ni el nombre papal, ni el nombre civil. Pero digamos que te va a recordar descaradísimamente al Papa Francisco. He leído de que Robert Harris ha aclarado de que no se inspiró directamente en el Papa Francisco, pero jopeta, solo le faltó decir que el difunto padre es argentino, por el amor de Dios. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a la zona con spoilers, pero antes hagamos las pertinentes despedidas. Bueno, eso es todo lo que puedo decir acerca de la zona sin spoilers del libro de Cónclave. Hombre, a lo mejor si hubiera encontrado la película, habría hecho el libro versus película, me hubiera molado, pero no encontré la película. De todos modos, decidme en la caja de los comentarios si está en alguna plataforma que no sea Prime. Por favor, os lo pediría muy amablemente. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se generosos en esta vida y comentar. Comentar, ¿habéis visto la película de Cónclave? ¿Habéis leído el libro? ¿Habéis hecho las dos cosas? Tiene pinta de que mucha gente se ha visto la película. Bastante entretenido el trailer, ya solo con eso os digo todo. Y si es tal cual como en el libro, hombre, en película yo creo que ganaría bastante. Puedo equivocarme, tendré que verlo con mis propios ojos. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en un próximo vídeo o en la zona con spoilers. Benítez, la verdad, has callado bocas en este libro. Y llegamos a la zona de spoiler total. Y bueno, el libro empieza con la muerte del difunto papa. Que a ver, la muerte en sí es normal. Por una vez en esta clase de libros, no hay que resolver el misterio de la muerte de un personaje. Murió de un infarto, murió por causas naturales. Esto no es la parte principal de la trama. La parte principal es escoger a su sucesor. Aunque eso no quiere decir que el difunto padre no haga cositas en este libro, como por ejemplo, fijaros si desconfiaba tanto de los miembros de la iglesia, que con razón las cosas como son, que llegó a tener las cuentas bancarias de todos los cardenales, de Lomeli, de Bellini, de Tremblay, bueno, de Tremblay. Cuando llegue a hablar de Tremblay, comprenderéis que el difunto padre tenía todas las razones del mundo para ser un paranoico. Lo curioso es que nunca pensara... Ahora pensaba, todos son corruptos, pero de ahí a matarme, eso ya es pasarse. En cualquier caso, la actitud de los cardenales aquí ante el cuerpo del Santo Padre difiere mucho uno del otro, porque por ejemplo, ahí tenemos a Lomeli, se podría decir que es el prota del libro, que le molesta más ser avisado en último lugar que el hecho de que se murió el Santo Padre. Digo, yo, esta vez un poquito tus prioridades, ¿eh? Luego creo que el cardenal Adeyemi, que es el Papa africano, o el Papa africano, iba a convertirse en el Papa africano. Me explicaré más adelante este lapsus que acabo de tener. Pasa un poco sin pena ni gloria. Tremblay.
se enfríe un poquito antes de decir, a ver, ¿cuáles fueron las últimas 48 horas que tuvo el difunto papá? ¿Con quién habló? ¿Qué comió? ¿Cuántas veces ha ido al baño? Solo le faltó lo del baño, no es por nada. La única reacción que me pareció más normal y que me dio esta penita y todo es el del cardenal Bellini. Era el amigo del Papa. Realmente se sintió muy afectado. Se ve durante todo el libro que le afecta la muerte de este Papa. Con toda la razón del mundo. Y bueno, la verdad, hace de que comprenda de que no quiera ser Papa. Lleva todo el libro diciendo, realmente no quiero ser Papa, pero sus amigos como que les entraba por un oído y luego les salía por el otro. Porque, a ver, comprendemos de que en este tipo de sistemas electorales, en el cónclave, vas a tener a un favorito. Que en Ángeles y Demonios se llamaban preferidos. Creo que se llama así también en la vida real. Y aquí hay... A ver, teníamos a Bellini en el bando de los liberales, al igual que Tremblay. Y en el bando de los conservadores tenemos a Tedesco y a De Gemi, que me hace bastante gracia porque van a avisar a Tedesco de la muerte del Papa antes de que se entere por otros, pero él ya estaba enterado. Digo, que no se note que no tiene espías ahí en la casa de Santa Marta. ¡Casa de Santa Marta! ¡El Papa vivía ahí! Venga, Robert Harris, te inspiraste en el Papa Francisco de forma muy directa. Pero volviendo un poco al cardenal Bellini, aparte de que comprendes de que tiene lo de la muerte del Papa ahí tocadito en el corazoncito, es un poco cobarde las cosas como son. Ahí, en parte estoy de acuerdo con Lomeli, en plan, eres un cobarde. Deposité mi confianza en ti y tú no das la talla. Digo, hombre, a ver, poco menos que me parece que le estabas mandando a la guillotina. Pero ojo, varias de las cosas de favoritos, preferencias, discurso de hay que ser más liberales, hay que ser más tradicionales, ocurre antes del conclave. Digo, ya están haciendo campaña electoral antes de cerrar las puertas de la Capilla Sixtina. Digo, bueno, no pierdan el tiempo, eso está claro. Lo suficiente como para que empiecen a llegar todos los cardenales, que son 100 y pico. Por favor, si más Papa Francisco imposible. Si hasta se menciona que su antecesor era el Benedicto XVI. ¿Qué me estás contando? El antecesor del Santo Padre fallecido. Vale. Antes del conclave, ¿qué ha pasado? Pues, aparte de que van llegando cardenales, llega uno bastante random. Inicialmente parece random, pero es la parte más mística que veremos en conclave. El cardenal Benítez. Que es impecable. Lo busqué en internet. Es un término que existe, que es básicamente en secreto. Fue un cardenal nombrado en secreto teniendo en cuenta que es el cardenal en Irak. Digo, hombre, no es precisamente la zona más cristiana que hay en el planeta. Las cosas como son. Por lo tanto, tiene motivos. Y si es cierto de que es un poco raro de que no investigaran más a fondo acerca del cardenal Benítez, que no tengan ahí una ficha detallada antes de cerrar las puertas. De haber hecho algo así, pues habrían ahorrado el final. Aunque me encanta que no hayan destapado todos sus trapos sucios, más bien sus secretos, porque los demás favoritos, al menos la mitad, sí tenían trapos sucios importantes, que vamos a ir desvelándolos por orden, que... Al que me acuerde, el primer desvelado, el del cardenal de... Y no es un problema menor, ¿eh? Que por cierto, me hace bastante gracia de que Lomeli sea el primero de todos en incumplir la norma de nadie de contactos del exterior. Y de que coaccione bastante las decisiones de los demás. Pero ya hablaré un poquito de Lomeli más a fondo. Vamos con la de Jamie, que realmente podría haber hecho historia. Podría haber sido el primer Papa africano. Vale, tenía ideas bastante retrógradas acerca del tema de los homosexuales, pero sí va a ser historia. Las cosas como son. Si no fuera porque tuvo un desliz con una novicia que en este punto ya es monja, pero tuvo un desliz y hasta tuvo un hijo. O sea, rompió el tema del celibato. Y el tema del celibato es un tema muy delicadito en la Iglesia Católica. Se cumple a rajatabla. Por lo tanto, ya no es elegible. Y ojo al dato que antes de la gran desvelación, que tampoco se desvela, pero sí es un secreto a voces, Adeyemi estuvo a punto de ganar. Le faltaban un par de votitos. Estaba ahí tocando la
así yo, papá, digo, jóvenes, aquí no se perdona ni una. Y sin embargo, hay que admitir de que los cardenales y miembros de la Iglesia Católica, por lo menos en el libro y en la vida real, saben esconder cositas debajo de la alfombra. Lo que no me queda del todo claro acerca de la monja, realmente estuvo con la de Jamie porque tuvo ahí un deseo impuro, pero deseo mutuo al fin y al cabo. Hubo un poquito de coacción, porque al parecer había una cierta diferencia de edad a tener en cuenta. Esperen las cosas como son. Y luego tenemos al cardenal Tremblay, que cuando ven que Bellini realmente es un llorica cobarde, para sentarse como papa, pues dijeron, bueno, ¿cuál es la segunda opción menos mala? Tremblay. Pero ya antes de cerrar las puertas de la Capilla Sixtina, que empezara el cónclave, vieron de que Tremblay había tenido una reunión secreta con el difunto papa. Digo, tenía secretos. Pues tenía uno también bastante importante, y para esto os voy a leer lo que he encontrado acerca del término simonía. A ver, en el cristianismo, la simonía es la pretensión de entregar o conseguir poderes espirituales o religiosos por medio de bienes materiales. Incluye la compraventa de cargos eclesiásticos, recibir u otorgar sacramentos, reliquias, promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica, la excomunión, entre otras cosas. En términos mundanos, Tremblay hacía chantaje, pero en versión religiosa, lo cual, hombre, sí, es bastante importante, algo que debería ser desde la fe, la vocación, de que alguien haya hecho méritos. Te doy una reliquia católica, te quito la excomunión, o sea, la excomunión si tú me das ciertas influencias y votos para yo ser papá. Claro, aquí hace de que sí, Tremblay no debería ser elegido, pero la forma que Lomelí destapa esto hace de que comprendas de que, en el fondo, Lomelí era bastante hipócrita. Porque para averiguar los trapos sucios de Tremblay tuvo que quitarle las cadenas a la habitación del difunto papa para ver sus archivos secretos y luego hacer fotocopias como si fuera el periódico de la mañana y repartírselo a todos los cardenales. Digo, estás coaccionando la decisión de los demás, una decisión que debería salir del corazón. Vale, Tremblay no era trigo limpio, pero Lomelí se supone que esto no debería ser tráfico de influencias. No es por nada. Claro, viendo esto, tenemos a un cardenal que tiene un hijo secreto, otro que practica la simonía. Luego tenemos a Lomelí, que se votó a sí mismo viendo que no tenía más candidatos, y eso que mencionó un par de ellos. Luego Bellini, que lloriquea cada vez que alguien le dice, ¿podría ser el papa? ¿Podría ser papa? Claro, luego ves la escena de la explosión en el exterior que rompen los cristales de la Capilla Sixtina, y lo primero que piensas es, Dios os está diciendo, parad un poquito, se os está yendo la olla, pero a lo bestia. Normal, es que se les estaba yendo de las manos el cónclave. Ya llevaban en este punto 7 votaciones. Ya en los últimos cónclaves no ha durado tanto la cosa. Y esta escena de la explosión dio la oportunidad para realmente hacer que los cardenales tomen la decisión final. Porque que no tenga ningún trapo sucio, tenemos a Tedesco, increíble, el más conservador de todos, y parece ser que el único defecto que tiene es que es demasiado conservador. Y el nuevo, Benítez, que ahí, a lo tonto, estaba ganando influencias sin pretender tener influencias. Ahora hablaré de Benítez, lo he dejado un poco para el final. Tedesco lo único que hizo así memorable fue dar un discurso de hay que acabar con los musulmanes. Solo le faltó la palabra genocidio, lo cual, jopetas de mi vida, no querría tener un papa así, pero ni aunque fuera el último rayo de esperanza sobre la humanidad, las cosas como son. Pero Benítez aboga más por un poco de igualdad, un poco de comprensión, un poco de la violencia solo va a ejercer más violencia. Claro, tienen más en cuenta este discurso porque viene de zonas muy conflictivas. Él ha visto de primera mano guerras, violencia, caos. Estuvo en pie de guerra ayudando a mujeres maltratadas,
Y son méritos que realmente son verdaderos méritos. Si hasta los cardenales africanos, especialmente los africanos, creo que algún latinoamericano, llegaron a conocer los méritos de Benítez. Ahí tenemos al difunto padre que le perdonó la condición que tenía Benítez porque era realmente un hombre de Dios. Lo cual, que haya salido papa, me pareció excelente. Mejor, porque Lomelí ya se le estaba subiendo a la cabeza. Porque alguien que realmente no hubiera querido ser papa, no se le habría ocurrido un nombre papal. No estaría escribiendo el discurso antes de que acabaran los votos. Digo, anda que... Dios mío. Lo único que hizo Lomelí en ese punto fue decir, venga, sigamos con el conclave. Hombre, es cierto que al principio tuvo un discurso muy motivador. Pero claro, con la fama que tenía, algunos se pensaron de que era un movimiento para ganarse favoritos. Es triste. Esa es la única escena en la que Lomelí realmente se inspiró en Dios y le salió un poco el tiro por la culata. Y la mayor muestra de que en este libro, en Cónclave, Benítez fue escogido por Dios y no por los cardenales, es porque aquí Benítez se nos revela de que es intersexual. Y por lo que he averiguado un poco por encima al internet, es básicamente alguien que tiene la condición de los dos géneros. Por ejemplo, en el caso de Benítez, es un hombre con rasgos de mujer biológicamente hablando. Lo cual, hombre, Amor era lo suficientemente tenue como para que Benítez no se hubiera dado cuenta hasta que no tuvo un incidente con un bombardero en Irak, creo que ya era en Irak. Claro, aquí Lomelí se da cuenta cuando ya es papa, ya no pueden revocar la decisión, salvo que te lo cargues así de forma discreta. A mí me parece una elección de Dios porque fijaros cuáles eran los otros favoritos. Hay gente que ya estaba influenciado por el poder, por las influencias, por tener una casa en el Vaticano, por tener a todos los cardenales disponibles en la palma de tu mano, que se creen ahí imbatibles, inmutables, lo cual hace de que ese final parezca un poco random, pero a la vez me parece muy satisfactorio. Las cosas como son. Es en plan, una bajadita de ego para los cardenales, aunque no lo supieran. Pero en fin, esto hace de que sí, por cosas como estas sí os recomiendo Cónclave. No esperéis la octava maravilla del mundo en cuanto a libros, pero leeros Cónclave. Y sí, yo creo que a pesar de la parte de influencias, conflictos y demás, está bien para esta semana especial del Papa. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir acerca de la zona con spoilers de Cónclave de Robert Harris. Pues, la verdad, yo creo que de todos los libros, el primero que se le va a ocurrir a la gente es Cónclave, precisamente. Salvo que ya estés muy mal familiarizado con el tema papal y amor, te recomiendo una biblioteca entera. Las cosas como son. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, que sé quién es esta vida y comentar. Así que bueno, eso es todo, así que